Dios odia el pecado, pero ama al pecador. ¿Alguna vez has escuchado esta frase? Yo sí, últimamente la he escuchado más y más. Y es que el enemigo no descansa en su labor que inició hace miles de años en el jardín del Edén con Adán y Eva, y que continúa perpetuando hasta el día de hoy, ¿sí? Una de las tácticas del enemigo, de Satanás y de su hueste de ángeles caídos o demonios, es mezclar la verdad con la mentira. En el jardín del Edén, Satanás, de manera tramposa, le dice a Eva: con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. O sea, desde ahí se metió en la mente, en la cabeza de Eva. Nunca debemos creer que podemos sostener pláticas y pensamientos negativos con el enemigo y salir avantes, ¿sí? ¿Cuál fue la respuesta de Eva? Oh, no, de todo árbol podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del jardín, en medio del huerto, dijo Dios que no comeréis de él, dice, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Y cuál fue la respuesta de la serpiente? Dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjense, aquí está el diablo mezclando la verdad con la mentira. La verdad es que íbamos a conocer el bien y el mal. En ese sentido seríamos como Dios. Pero la intención del enemigo fue engañar a Eva para hacerle creer que sería como Dios. Bueno, es exactamente lo mismo que sucede con esta frase que dice: Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Soy muy romántico, ¿no? Son patrañas mezcladas con verdad. Si Satanás pudo engañar a Adán y a Eva, que eran perfectos, que tenían perfecta armonía con Dios y que no necesitaban nada porque estaban en un lugar paradisiaco, ¿sí? ¿Qué no va a hacer Satanás con aquellas personas que no leen la palabra, que no han nacido de nuevo, para que el Espíritu Santo les ayude y les capacite en el estudio y en el discernimiento de las Escrituras? Ahora, antes de aclarar y responder si esta frase de que Dios odia el pecado y ama al pecador es verdad o no, primero es importante que hablemos también de la ira de Dios, ¿sí? Que aclaremos qué es la ira de Dios, porque la Biblia nos enseña claramente que nuestro Dios es un Dios perfectamente justo, y por lo tanto su ira no es una rabia ciega, desbordada, como la que experimentamos nosotros los humanos, ¿sí? Nosotros los hombres, sino más bien la ira de Dios que se menciona en las Escrituras es la justa indignación y el consecuente castigo de Dios por causa del pecado de los hombres. Así que no es una rabia ciega la ira de Dios, sino que es una justa indignación, porque si Dios no estuviera irado por el pecado humano, Dios no fuera justo. Y si no fuera justo, no fuera Dios. Ahora, regresando a esta frase de que dice de que Dios odia el pecado, pero ama al pecador, tengo que decir que esta frase es verdad y no es verdad, dependiendo de a quién la apliquemos. ¿Ok? Porque si de lo que estamos hablando aquí es de los incrédulos, entonces esta frase no aplica. Porque la Biblia dice claramente que Dios odia el pecado. Fíjate, escucha, que Dios odia el pecado y también odia al pecador. Dios puede en su propio carácter mezclar en forma perfecta su amor, su bondad, su compasión, su misericordia, con su justicia, con su sanidad, con su ira. Y en ese sentido, la Biblia dice claramente que nuestro Dios está irado contra el impío. Si no me crees, busca Salmo 7:11. Ahí claramente dice Salmo 7:11
que Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, dice que nosotros, por causa de nuestro pecado, somos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué quiere decir hijos de ira? Quiere decir que merecen la ira y al menos que se conviertan al Señor. Esas personas van a ser sujetas a la ira de Dios a causa de sus pecados. En Juan capítulo 3, en el versículo 36 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Fíjense bien, la ira de Dios permanece sobre él, no sobre su pecado. No, ahí dice sobre él, es decir, sobre el pecador, y al final del día, ¿sí? Bueno, más bien al final, en el juicio final, si esa persona no se arrepintió de su pecado y no se convirtió al Señor Jesucristo y no confió única y exclusivamente en su obra redentora, entonces esa persona al final, su pecado no va a ser lanzado al infierno, va a ser esa persona la que va a sufrir la pena de eterna condenación, no su pecado. Esa persona va a ir al infierno. Entonces, si nos estamos refiriendo a los incrédulos, Dios aborrece su pecado y Dios aborrece al incrédulo también, ¿sí? Y dice la palabra que su ira está sobre él todos los días. La palabra es clara, ¿sí? Es clara. Pero eso no impide que Dios, en su amor y en su gracia, que se junta con su carácter bueno, con su ira y con su justicia, eso no impide que Dios también haga bien a los impíos. ¿De qué manera? Pues la Escritura dice en Mateo 5, Mateo 5, que Dios hace salir el sol para los buenos y los malos, ¿sí? Y que Él hace llover sobre justos e injustos. Es una manifestación universal del amor de Dios. Dios tiene un balance perfecto en su carácter. Ahora, si nos estamos refiriendo a los creyentes, a aquellos que se han arrepentido de sus pecados, que han confiado única y exclusivamente en Cristo para salvación, entonces sí podemos decir, sin lugar a dudas, porque así lo dice la Escritura, que Dios odia nuestro pecado, pero no a nosotros. Más bien, Dios nos ama con un amor eterno, de tal manera que nos escogió en Cristo para salvación desde antes de la fundación del mundo. Es decir, en Cristo están las promesas, ¿sí? La Biblia dice, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Amén. Por medio de nosotros, ¿sí? Para la gloria de Dios. Así que Dios nos disciplina y obra en nosotros para hacernos cada vez más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Porque Dios odia nuestro pecado, pero no nos odia a nosotros. Él está trabajando y trabajando con nuestro carácter para hacernos cada vez más al carácter de Cristo, ¿sí? La palabra dice en Filipenses 1:6 que el que inició la buena obra en nosotros, ¿sí?, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga por su iglesia, lo que conocemos como el rapto, como el arrebatamiento. ¿De acuerdo? El corazón de Dios para nosotros es de puro amor, ¿sí? Es de pura bondad, es de pura compasión. Así que, volviendo a la frase de que Dios odia el pecado, pero ama al pecador, bueno, eso no se puede aplicar a un incrédulo, pero sí se puede aplicar y se debe aplicar a todo verdadero creyente, ¿sí? Así que si tú quieres que Dios odie tu pecado, pero que no te odie a ti, entonces tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Acepta por la fe el plan maravilloso de salvación diseñado por Dios a través de la persona y la obra redentora de Cristo, quien es el autor y consumador de la fe. Y tú también vas a ser partícipe del amor y de la misericordia de Dios, que es perfectamente santo, que es perfectamente justo
pero también perfectamente bueno y amoroso. No creas las mentiras que escuchas por ahí. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, porque solamente Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. No hay ningún otro mediador bajo el cielo. Dice, no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres más que Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Amén.